Este momento es muy importante para la Universidad Libre y para la investigación en ciencia social y en derecho penal y en criminología, obviamente. Yo me dirijo a ustedes por una razón, desde la coordinación de la maestría en derecho penal y como investigadora de la Universidad Libre. La universidad desde hace 3 años ha implementado una estrategia pedagógica para generar cultura de investigación en la comunidad académica. De esa manera, nosotros hemos articulado la investigación de los estudiantes de pregrado con los estudiantes de posgrado. Y esa experiencia ha sido muy buena, tanto para los estudiantes de pregrado como para los estudiantes de la maestría, en razón a los roles que cada uno tienen frente al derecho. En el caso de los estudiantes de la maestría, son abogados ya con alguna experiencia, alguna formación en posgrado y con el ejercicio profesional en la mayoría de los casos. El estudiante de pregrado viene adelantando y formándose, tiene una gran ventaja y es que está con el dinamismo y seguramente con un poquito más de tiempo para hacer la investigación. Entonces, en este momento vamos a presentarles a ustedes un trabajo que se está realizando en la maestría en la cohorte 7. Es el proyecto, y nació como el proyecto de investigación del doctor Carlos Charria y de la doctora Nora Cuellar. Ellos presentaron el proyecto titulado Ausencia de sanción a menores infractores en función de la pena, y una vez habían avanzado un semestre, se unió a ellos María José Oyola, que es estudiante de 3er año de Derecho de pregrado, y de allí, de ese gran proyecto de la maestría, nació un proyecto en el que ella está trabajando, que esperamos sea su trabajo de grado también, que se llama Cumplimiento de las finalidades de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ese es el primer trabajo, entonces entendámoslo como es un campo mucho más amplio para la maestría, y de allí, entre uno de sus objetivos, nace la investigación del pregrado, básicamente porque, como les decía al principio, estamos buscando generar en la comunidad académica motivos que dinamicen, que articulen y que le den sentido a la investigación de cara a la tarea que tenemos de presentar soluciones a los problemas de la sociedad colombiana. En segundo lugar, entonces, viene la investigación que están realizando los estudiantes de la maestría de la misma cohorte, la doctora Adriana Isabel Espitia Guevara y el doctor José Miguel Velasco Manosalva. Ellos desarrollan ya, están en avance, están en 3er semestre, una investigación titulada Ámbito de la aplicabilidad del principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar, causal número 12 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. Entonces, como mi tarea no es quitarles tiempo, sino presentar a mis estudiantes, los dejo con María José, que es la que inicia, y luego con el doctor Carlos Charria. Como les comentó la doctora Lilia, el título de mi proyecto de investigación es Cumplimiento de las finalidades de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Con la expedición de la Ley 1098 de 2006, el Estado buscó dar un mejor tratamiento a los contextos donde los menores se desarrollaban, y se buscó que la comisión del hecho punible se sancionara. Anteriormente, estos eventos se consideraban como situaciones irregulares que debían ser sancionadas con alguna amonestación, alguna ubicación institucional o cualquier otra medida que contribuyera a la rehabilitación del menor. Con la aplicación de este código se buscó garantizar una sanción para el menor infractor que tuviera un carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de los adultos. Tal sanción ya no se encuentra ubicada como algo irregular, sino dentro de un sistema que regula penalmente a esos menores entre 14 y 18 años de edad que hayan infringido la ley al haber cometido algún delito. Con la investigación se pretende constatar el cumplimiento de esas finalidades de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y para ello se pretende analizar dichas finalidades a través de la revisión del mismo Código de Infancia y Adolescencia y de todas esas posturas planteadas con la expedición del Código,
Adicionalmente, se pretende verificar el cumplimiento de las finalidades en esos centros que prestan atención a ese menor infractor, como el de aquí de Cali, Centro de Formación Juvenil Valle del Lili. El objetivo de esta ley 1098 de 2006, en el contexto de la responsabilidad penal del menor, es sancionarlo para que no reincida y pueda restablecerse en la sociedad sin ser discriminado. Pero esta sanción debe tener 3 finalidades: la protección, restauración y educación de ese menor. Por lo que es necesario analizar si dichas sanciones que el Estado dispuso como necesarias por considerar al menor como parte de la población vulnerable y que debe tener un trato distinto y preferencial al de los adultos. Este cumplimiento de las finalidades en últimas permite vislumbrar si el Estado está logrando su cometido con esta ley, si está velando al mismo tiempo por ese menor infractor y por la sociedad que es víctima de este. A pesar de que el Código de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad, como lo he dicho, la protección, educación y restauración de ese menor, para que no reincida y pueda restablecerse en la sociedad, lo cierto es que después de 10 años de la implementación de este código, los niveles de criminalidad juvenil siguen siendo altos. Como expresión fáctica de lo anterior, podemos constatar en las estadísticas que están suministradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los periodos 2007, desde marzo, y el periodo marzo 2016. En las gráficas podemos observar que el incremento es continuo y que para el marzo de 2016 los casos de menores que han ingresado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes comprende 209.479 casos. Como podemos observar, la gráfica es ascendente. En el año 2016 se nota de forma baja porque solo comprende los primeros 3 meses. Las anteriores cifras nos permiten observar la situación que nuestro país está viviendo con respecto a los menores infractores. Se trata de personas que apenas están comenzando su vida y que ya se encuentran incursos en procesos penales por haber tomado una decisión que tiene como consecuencia una sanción por parte del Estado. Esta sanción es fruto de la influencia de factores económicos y sociales que se circunscriben en los contextos donde el menor se desarrolla, al igual que la poca intervención del Estado en esos sectores en donde se encuentra esta población considerada como vulnerable y que por ende está más presta a la comisión en la participación de la comisión de delitos. Al estudiar esta problemática se hace necesario analizar esta ley, porque de ella depende que esta situación que se vive actualmente y que pudimos dilucidar en las estadísticas pueda mejorar o siga en detrimento. Con respecto a las finalidades de las que ya he hecho mención anteriormente y de las que se pretende hacer una investigación que permita dilucidar la problemática que se está viviendo actualmente, las 3 finalidades se ubican en 3 momentos distintos en el ciclo del menor infractor cuando ha sido sancionado. En lo que tiene que ver con la protección, es el antes de que el menor infrinja la ley, antes de que transgreda las fronteras de lo permitido. Según el Código de Infancia y Adolescencia, son responsables del menor, de su atención, de su cuidado y protección, la familia, la sociedad y el Estado. Es decir, que existen 3 entes encargados de velar por el cumplimiento de sus derechos y sus garantías del ejercicio de estos derechos. ¿Cómo debe hacerlo la familia? La familia debe inculcar unos valores y principios que permitan una buena formación del menor. La sociedad debe velar porque el menor se desarrolle en igualdad de condiciones sin importar el contexto en donde se esté desarrollando el menor. Y el Estado proponiendo unas medidas que sean oportunas, eficaces y con claro sentido pedagógico para evitar el comportamiento indebido del menor. Con respecto a la educación, esta finalidad se ve reflejada durante el cumplimiento de la sanción del menor, cuando el menor ya ha sido judicializado por el Estado y se le ha impuesto una determinada sanción. La educación se encuentra contemplada como derecho fundamental del menor en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia
y en el artículo 28 del Código de Infancia y Adolescencia. Es un derecho que tienen los menores, aunque hayan sido objeto de sanciones. La educación que se le imparte al menor infractor en los centros de atención especializada se da a través de ciclos. Para ubicar a cada menor se debe hacerle una valoración psicopedagógica en la que se pueda ver el rango de aprendizaje del menor. Esta valoración la hacen los tutores y educadores de cada institución. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, la institución encargada de prestar este servicio es la institución educativa Ciudad de Cali. Además de la educación que se le brinda a ese menor, también existen entidades competentes que se encargan de la realización de actividades como sensibilización, prácticas en las que se permita fomentar la restauración y la convivencia de ese menor y en donde se puedan hacer aproximaciones que ayuden al menor a dilucidar ese bien jurídico tutelado que han afectado con su actuar. En el Valle del Cauca existen entidades que se encargan de prestar este servicio. Entre las más importantes está la ONG Crecer en Familia. Con respecto a la restauración, esta finalidad se puede ubicar en el ciclo del menor infractor cuando ya finaliza su sanción, cuando el menor ya tiene nuevamente contacto con la sociedad. El objetivo del Estado, al impartir una sanción, es que el menor pueda restablecerse sin ningún tipo de discriminación y que también no reincida. Como podemos observar en la gráfica, pueden existir dos escenarios para ese menor. El primero es que el menor logre su rehabilitación, pueda cambiar su mentalidad y pueda tomar una mejor decisión de vida. El segundo escenario que podemos dilucidar en la imagen es que el menor vuelva y reincida, ya sea por cometer el mismo delito o porque cometa uno de mayor gravedad. Esta segunda situación, según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es común cuando el menor ha sido sancionado. Reflejo de ello es que, según estadísticas del primer trimestre del año 2016, el índice de reincidencia en los menores representaba el 20% de los casos en donde habían sido sancionados esos menores. Ahora bien, el tema de la reincidencia es un tema muy polémico en Colombia y da pie a que se formulen tesis que exijan el cambio en el que se le dé un nuevo tratamiento a ese menor. Ejemplo de ello es la investigación que están adelantando los grupos de la maestría en Derecho Penal, integrado por el compañero Carlos Charria. Buenos días. En primer lugar, como lo planteaba nuestra compañera que antecedió, dejó marcado la problemática real que existe con la cuestión de los menores infractores. Y eso ha sido algo que nos ha inquietado muchísimo a nosotros, en este caso mi compañera Nora Cuellar, que es investigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones, y quien les habla, Carlos Charria, que trabajé con la institución, con la Fiscalía General de la Nación, buen tiempo. Hoy en día estoy en el campo del litigio, y he tenido en los 3 roles la oportunidad de manejar esa situación de los menores infractores. Y eso nos llevó a plantearnos la inquietud, ¿qué hacer con esos menores infractores? Nuestra compañera que antecedió planteaba que es el 20% de esos muchachos son los que están reincidiendo entre el comportamiento en estos momentos al primer semestre del año 2016. ¿Será que con la ley 1098 que regula el comportamiento de estos menores es suficiente para continuar en esa misma línea? Eso fue una de las situaciones que nos planteaba y nos preguntábamos. Y llegamos a un punto de plantear que hay que buscar alternativas distintas. Entre eso buscábamos, sancionemos al menor de edad, pongámosle una pena al menor de edad. El artículo 4 de nuestro Código Penal plantea las funciones de la pena. Ahí hay 4 elementos para plantearlas. Decidimos escoger una, específicamente porque se trataba de un menor de edad, que es una retribución justa para ese menor infractor. En eso es que enfocamos nuestro trabajo en estos instantes, cuál es la retribución justa que se le puede plantear o dar a ese menor infractor. Y para ello pues tenemos que plantearnos
el campo histórico en que se ha movido de pronto, digamos, lo que es la protección de los menores de edad. Incluso tenemos que ir a acudir al Código de Hammurabi, donde se presentaban ciertas facultades para proteger a los menores de edad. En Colombia hemos tenido un código muy importante, que es el Código de Santander, del año 1879, si mal no estoy. El artículo 206 excluía solamente al menor de 7 años de sanción penal. Los demás eran punibles, es decir, podían ser destinatarios de la pena. Ese concepto que trae el artículo 106 del Código de Santander nos genera un antecedente, que sí es posible culturalmente aquí en Colombia traer una pena para el menor infractor. No solamente nos quedamos con el contexto a nivel nacional, sino si miramos el derecho comparado. Vamos a los Estados Unidos, el estado de Pensilvania, todos son punibles, todos son destinatarios de la pena. El estado de California, el menor infractor de 14 años está exento, a menos de que exista una prueba que determine que tenía la capacidad de conocimiento del momento de su ilicitud. Aquí en Perú no hace mucho, con el expresidente o el presidente Ollanta Humala, generó una gran polémica en su país, que es la misma polémica que nos trae hoy en día aquí en el contexto nuestro, es qué hacer con esos menores infractores. Él utilizó una palabra y la traigo a alusión, con esa sinvergüencería de ley que hay en el Perú. Y eso le generó mucha polémica. Y esto también pasa hoy en día aquí con nosotros. No estamos ajenos a esa realidad nosotros. Y también me apropio esas palabras. La ley 1098 es una sinvergüencería para los menores infractores. Claro, hay que verlo desde los dos contextos. El menor de edad, infractor de la ley penal, y el menor de edad como instrumento de infracción de la ley penal. Esas son las conjeturas que nos planteamos, y lo que pretendemos con nuestro proyecto de tesis es demostrar que sí es posible aquí en Colombia traer una punibilidad en función de la pena, en este caso una retribución justa para el menor infractor, y no quedarnos con esta normatividad que existe, la 1098, alusiva a unas medidas de protección solamente de ese menor infractor. Las estadísticas hablan por sí solas. Entonces nuestro trabajo enfocado es en ese punto. Estamos ya desarrollando en estos momentos el primer capítulo, que hace referencia a la reseña histórica, que es la que les traje en estos momentos, así a grosso modo, y también por el factor tiempo, que tenemos apenas menos de 20 minutos para la exposición. Pero tenemos que el sustento jurídico lo tenemos. Culturalmente Colombia ha aceptado que el menor infractor pueda ser destinatario de una ley penal, de una sanción penal. Vamos a buscar cuál es la retribución justa, con la gravedad del comportamiento que se maneje, que como hoy en día manejamos, y en mi concepto una discriminación odiosa, de que hay delitos graves y hay delitos no graves. Entonces vamos a óptica, trabajar de pronto las condiciones, si es posible que ese menor sea destinatario de una pena, dependiendo de la gravedad del comportamiento que éste haya cometido. Y vamos a ver a qué conclusión llegamos y cuál es la propuesta que traeremos nosotros para efectos de que en un futuro no muy lejano este concepto de la protección de ese menor infractor cambie y este sea pronto destinatario de una sanción punitiva como una retribución justa por su comportamiento. Colombia no ha sido ajeno tampoco. Ahora, en el año 2010 presentó un proyecto muy interesante, pero importante, se hundió, pero lo que traía ese proyecto era que los antecedentes que traía el menor de edad, estos continuaran vigentes en su mayoría de edad. Entonces son situaciones que miramos que hay un debate muy pasivo, y con nuestra propuesta de generar de pronto, digamos, un debate un poco mucho más activo, y que las entidades a las que hacía referencia nuestra compañera se comprometan de alguna forma u otra en generar medidas o propuestas en aras de que ese menor de edad sea sancionado de una forma ejemplar. Ese fenómeno de la delincuencia juvenil es un fenómeno social que
de verdad nos tiene a todos afectados. Entonces, esa es nuestra propuesta y esta es nuestra tarea en estos momentos. Estamos avanzando fuertemente en el tema. En esas condiciones, pues, damos la presentación en estos instantes. Muchas gracias. Muy bien, eran María José Oyola y el doctor Carlos Charria Bedoya. Ausencia de sanción a menores infractores en función de la pena. Vamos a terminar esta socialización de este trabajo de investigación con los doctores Adriana Isabel Espitia Guevara y José Miguel Velasco Manosalva. Ellos nos van a disertar en un tiempo muy breve que nos queda. Ámbito de aplicabilidad del principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar, según la causal 12 del 324 de la Ley 906 de 2004. Bienvenidos. Buenos días para todos. Reciban un especial saludo de parte de mi compañera, la doctora Adriana Isabel Espitia, y quien les habla, José Miguel Velasco. Nosotros somos estudiantes de la cohorte número 7, candidatos al título de magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Sean todos bienvenidos y desea de un especial agrado nuestra presentación. Iniciamos diciendo que el presidente de nuestro trabajo de grado es el doctor Enrique Arteaga, a quien le agradecemos sus aportes, sus conocimientos y su gran orientación frente al tema objeto de investigación. El título que nosotros le hemos dado a nuestro trabajo de grado se titula Ámbito de aplicabilidad del principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar, causal 12, artículo 324 de la Ley 906 de 2004. Una vez formulado nuestro título, nuestro planteamiento de investigación, lo abordamos de realizar el siguiente problema, y es la formulación del problema, y que dice: ¿es factible dar aplicabilidad al principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar frente a lo descrito en la causal 12 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004? Entonces, a continuación pasa mi compañera, la doctora Adriana, para hacer una breve introducción frente al tema objeto de investigación. Muy buenos días a los presentes. A continuación haré la introducción de nuestro trabajo de grado, y para entrar en contexto de la normatividad que hoy en día está aplicada en nuestro país. Tenemos que desde la entrada en vigencia de la Ley 1542 del 2012, en su artículo primero, este fue declarado exequible mediante sentencia C-22 del 2002 por la Corte Constitucional. Este artículo dispuso que, comillas, eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Estas conductas están descritas en los artículos 229 y 233 de nuestro Código Penal. Con esta disposición trajo consigo la imposibilidad jurídica de otorgar cualquier beneficio en sentido de los infractores que desplieguen, digamos, una conducta irregular en este tipo de conductas penales. En nosotros surge como estudiantes la inquietud de si es posible dar aplicación al principio de oportunidad. Es una figura jurídica en los casos de violencia intrafamiliar que están descritos este principio o este beneficio dentro del artículo 324 de la Ley 906. Más exactamente en la causal 12, pues esta describe que al momento de considerar que el juicio de reproche de culpabilidad es disminuido, luego el sujeto activo de la conducta podría considerarse que el reproche es de segunda consideración. Luego eso conlleva a que probablemente la sanción que se le va a imponer a este sujeto pues sea innecesaria y por ende sea sin utilidad social.
Bueno, entonces, continuando con la exposición, una vez hecha la aclaración frente al ámbito de investigación, continuamos con el objetivo general. Y el objetivo general nosotros lo planteamos y es verificar si frente a lo descrito en la causal número 12 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, es posible dar aplicabilidad al principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar. Para ello, una vez propuesto el tema de investigación, nosotros proponemos 3 objetivos específicos que lleven adelante ese proceso investigativo. Para ello, nosotros estudiamos el objetivo específico número 1 y cual lo planteamos de la siguiente fórmula: estudiar los fundamentos normativos y constitucionales que regulan la protección del bien jurídico en el delito de violencia intrafamiliar en Colombia. Con respecto al objetivo específico número 1, es importante señalar que este ya está realizado en su totalidad y se basó sobre 4 pilares fundamentales que nosotros consideramos de vital importancia. En primer lugar, tomamos como pilar la familia en el ámbito constitucional colombiano. Desde allí nosotros abordamos la familia en qué sentido, es decir, que si bien existe una protección constitucional de la familia como núcleo esencial, también hay que hablar que a través de nuestro bloque de constitucionalidad del artículo 93 de nuestra Carta Magna, vienen unos tratados, vienen unos convenios de orden internacional que así lo exigen y así lo ha acomodado a nuestra legislación interna. Por ello es muy importante y nosotros lo tomamos como base, como pilar del desarrollo de objetivo de nuestro primer capítulo. En segundo pilar tomamos la unidad familiar y sus dinámicas, que si bien nosotros entendemos y comprendemos que la familia dentro de la sociedad es un modelo cambiante, también hay que tener claridad en que anteriormente el concepto de familia o la unidad familiar se estructuraba por padre y madre y sus descendientes que convivían bajo el mismo techo. Hoy, notoriamente, ese planteamiento de familia ha variado y hoy se entiende o se interpreta que puede existir un padre de familia, bien puede ser solo con sus hijos o bien puede ser una madre cabeza de familia, los dos en el mismo rol. Por ello, entonces, nosotros lo abordamos la unidad familiar y sus dinámicas. En tercer lugar, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué la violencia intrafamiliar? Porque si bien solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 599 del 2000 a través de su artículo 229 se tipificó esa conducta como de tipo penal, había que analizar cuáles fueron los aspectos que trajeron para que la legislación colombiana abordara esa conducta y la tipificara como delito. El cuarto pilar es ya como tal el delito de violencia intrafamiliar, el cual nosotros lo abordamos desde cuáles fueron las razones, cuáles fueron los fundamentos, qué se tuvo en cuenta para tipificar esa conducta y elevarla a conducta delictual por parte de nuestro legislador. Bueno, como objetivo específico número 2, tenemos que vamos a examinar si a partir del análisis del derecho penal mínimo resulta o no necesaria la imposición de la pena en delitos de violencia intrafamiliar cuando se trate de casos en los cuales la culpabilidad sea disminuida. En realidad el avance que hemos realizado hasta ahora ha sido del primer capítulo, como lo acaba de poner en contexto el doctor José Miguel, pero les voy a traer a colación qué es lo que se pretende trabajar en el segundo objetivo. Vamos a hacer más que todo ya el análisis de la dogmática penal, ello contextualizado en los conceptos de la necesidad de la pena, el derecho penal mínimo o utilidad mínima, o también llamado principio mínimo de intervención penal, y el juicio de reproche de culpabilidad. Ello también en armonía con los principios de legalidad, principio también de proporcionabilidad que se debe tener en cuenta en estos casos, los principios, como lo hablaba el doctor Camilo Osorio, también de la culpabilidad vista desde otra óptica, y ello pues es tratado por los teóricos Claude Rossin, Ferrajoli, Beccaria, Alexandro Barata o Baratá, Juan Fernández Carrasquilla,
y Santiago Mir Buig. ¿De qué se trata más que todo la investigación? Se trata es que si en el momento de imponer la pena, esa pena a esa persona que infringió la ley penal, en este caso la violencia intrafamiliar, resulta útil. En ese sentido, tenemos que, ¿cuál es el derecho a castigar? El ius puniendi del Estado, pues simplemente nos dirige única y exclusivamente a la sanción penal. Pero vamos a mirar si esa sanción penal es un fenómeno complejo que tiene varias aristas o varios factores que se deben analizar. No solamente es como la sanción del Estado, sino que también tenemos que mirar si esa sanción es útil. Luego, si la sanción no es útil, entonces, por ende, las sanciones que se vayan a imponer resultan simplemente desmedidas y desproporcionadas. Ello en el contexto de que estamos hablando de que el bien jurídico protegido en estos casos es la familia. Entonces, hasta dónde el hecho de privar de la libertad con una sanción bastante grande hacia un miembro de la familia, esto puede conllevar a digamos, un daño máximo que esto podría conllevar a afectar el núcleo familiar, que es lo que la Constitución en este momento está protegiendo y pretende proteger. Como les decía, el autor Mir Buig dice que ¿por qué castigar por hacerlo? Simplemente lo que nosotros estamos tratando de darles a conocer es que no es solamente castigar por castigar, sino que se debe mirar en contexto la situación de cada caso. Es por ello que el juez desde el principio de la proporcionalidad debe analizar cada caso y llegar a la conclusión si en ese caso la culpabilidad resulta disminuida y por ende puede ser más dañosa la pena a imponer a este sujeto activo de la conducta o simplemente ponderar dos derechos, si es el derecho a la familia o el derecho que el Estado pues impone y simplemente le imponemos la sanción que está descrita en la norma. Como tercer objetivo específico, ya vamos a hacer una tarea de campo y esto es identificar si durante los años 2016 y 2017 al interior de la unidad CAVIF de la ciudad de Cali, esta unidad es la destacada por la Fiscalía General de la Nación para atender esta clase de asuntos, si al interior de esta unidad se han presentado solicitudes de aplicación del principio de oportunidad en los delitos de violencia intrafamiliar. Entonces, ese es el objetivo específico número 3. Se trata de un trabajo de campo donde el compañero y yo nos vamos a desplazar a esa unidad y vamos a determinar si efectivamente se han presentado esa clase de solicitudes al interior de esa unidad y cuál, por ende, ha sido la respuesta dada por los funcionarios. La justificación del presente trabajo investigativo es de vital importancia por cuanto luego del análisis jurídico y dogmático podemos concluir o queremos hacer el análisis si en los casos donde hay circunstancias especiales como las descritas, lo que les decía anteriormente, esa pena y esa sanción que se pretende imponer al infractor del delito de violencia intrafamiliar resulta inútil o innecesaria, pues su aplicación, como les decía anteriormente, puede producir un daño o puede ser más perjudicial o perjudicial mejor a ese núcleo familiar y que esto no solamente puede ser aterrizado en el condenado o en la persona que va a pagar la pena, sino que también la afectación podría dirigirse o puede estar también permeada hacia el entorno familiar. Vemos como el infractor no solamente al interior del establecimiento carcelario
puede estar sufriendo una situación especial, sino que también su entorno familiar se puede ver afectado. Luego, consideramos que podrían haber otras opciones como las que nosotros planteamos para que ese daño a la sociedad y al entorno familiar no sea tan perjudicial. Bueno, en cuanto a la metodología utilizada en nuestra investigación, tenemos que es de tipo descriptivo básica, cualitativa, descriptiva. ¿Qué es este tipo de investigación? Porque la fuente primaria fue la normatividad y el estudio de un fenómeno social cuya sanción penal actual impide la aplicabilidad del principio de oportunidad. Esa es la metodología, el tipo de estudio. En cuanto al método, es un método hermenéutico jurídico de análisis y síntesis, el cual se abordó este método sin perjuicio de los demás, ya que se trata de una interpretación jurídica, fragmentado cada uno de ellos, cada uno de los capítulos y cada uno de los aspectos analizados dentro de la investigación que componen la normatividad nacional, es decir, mirar la viabilidad de aplicación del principio de oportunidad en los casos de violencia intrafamiliar, específicamente en lo que hace relación a la causal número 12 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. Es así como planteamos nuestro trabajo investigativo, esperamos haya sido de su agrado y que les deje y les surja interrogantes. Les agradecemos mucho su atención y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Adriana Isabel Espitia y José Miguel Velasco de la Maestría en Derecho Penal, Séptima Cohorte.